Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Cabello. En esta ocasión vamos a generar la explicación del ejercicio recuperativo para la aplicación de las fórmulas de control de inventario que fue generado el día 26 de mayo del 2020, en el cual teníamos que trabajar por grupo. Y en esta ocasión el grupo está conformado por mí, que soy Carla Cabello, Catherine Paineville y Cecilia Arancilla. Se nos solicitó elaborar un caso donde se calcule el lote económico de compras según las siguientes variables, que serían que el rubro tendría que ser la panadería, una panadería, el tiempo a analizar correspondía a un mes, es decir, 30 días. Los consumos los teníamos que definir como nosotros como agrupación. La bodega a estudiar específicamente era de la harina. Y teníamos que detallar el consumo diario. A esto teníamos que considerar que durante la semana íbamos a tener una producción en promedio de marraquetas, porque se nos está solicitando aplicar directamente todo este ejercicio para una fábrica de pan que sea específicamente de marraqueta, que va a ser el producto único de nuestra panadería, por lo cual también teníamos que presentar una receta para la aplicación de la marraqueta y los cálculos correspondientes desde la base de esa receta. Entonces, de lunes a viernes íbamos a tener un promedio de consumo diario, pero a esto teníamos que considerar que durante el fin de semana, es decir, sábado y domingo, la producción iba a aumentar en un 50% respecto de ese promedio que íbamos a determinar que iba a ser el consumo de nuestra panadería de lunes a viernes. También se nos solicitó presentar el valor de la harina, los valores reales con el link de donde obtuvimos esta información, el proveedor y su dirección. Esta información de la dirección era importante porque a través de la dirección del proveedor nosotros íbamos a poder calcular el costo de colocación, según nos dice en el siguiente punto, que dice: considere precio de colocación de la orden como costo de transporte, asumiendo que la panadería se encuentra ubicada en la dirección de Duoc UC Puente Alto. Deberíamos calcular 1.000 pesos por cada kilómetro que existiera entre nuestro proveedor de la harina y nuestra panadería, que estaría ubicada dentro de la sede de Duoc UC en la sede de Puente Alto. Para esto teníamos que medir las distancias según podía ser a través de Google Maps, por ejemplo. Y según esa información, tomando una fotografía, un print de pantalla, podríamos tomarlo como referencia para realizar el cálculo de este costo de colocación. Se nos solicitó también considerar el precio de almacenamiento como un 10% del valor del producto. Luego debíamos establecer los supuestos necesarios respecto del tiempo de despacho, los máximos y mínimos, al igual que para el stock de seguridad. Eso lo teníamos que determinar nosotros según nuestro criterio en relación a cómo íbamos desarrollando el ejercicio, puesto que esto es un ejercicio en el cual estamos haciendo un supuesto de panadería. Luego de esto teníamos que determinar el cálculo del lote económico de compras, el costo total del consumo del mes, el tiempo entre los pedidos, los niveles de existencia máximo, mínimo y crítico, y esto teníamos que presentarlo a través de este video en este momento según la modificación de la última hora. Para poder comenzar con el ejercicio es necesario hablar del producto, y sobre el producto primero que todo vamos a explicar qué es una marraqueta, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una marraqueta y en qué consiste la marraqueta.
La marraqueta también es llamada pan batido o pan francés en algunas zonas de Chile y pan de batalla en Bolivia. Es un tipo de pan propio de Sudamérica que es consumido principalmente en Bolivia, Chile y la costa de Perú. Sus nutrientes van de 200 a 280 calorías cada 100 gramos de consumo, con 500 miligramos de sodio. Se conoce con otros nombres como pan batido, pan francés acá en Chile y pan de batalla en Bolivia. El nombre común en Chile es de marraqueta, pero también se conoce generalmente en el sur de Chile como pan francés. Sus ingredientes base serían la harina blanca de trigo, el agua, la levadura y la sal. El tipo sería un pan de trigo y su distribución se realizaría en Bolivia, Chile y las costas de Perú. Los lugares de origen que registran en la información que rescatamos desde internet es que los lugares de origen serían en Chile, Hong Kong y Brasil. Los beneficios de la marraqueta. De acuerdo a los datos entregados por la Federación Chilena de Industriales Panaderos, FECHIPAN, la marraqueta es un pan bajo en grasas y está fortificado con ácido fólico, que es un tipo de vitamina del complejo B que ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos. Por ello se recomienda su ingesta durante el embarazo, ya que previene ciertas anomalías congénitas como también la anemia. El ácido fólico es requerido durante el embarazo generalmente, y por ley acá en Chile se generó una ley para poder aplicar el ácido fólico debido a las deficiencias de las mujeres durante el embarazo, para que se evitara esta deficiencia de forma generalizada en la población. Entonces, bajo una ley es que se aplicó el ácido fólico también dentro de la producción de harina. Sobre nuestro proveedor de harina que nosotros escogimos, este corresponde a un proveedor de la marca de nuestro insumo, que es la harina, que la marca sería Harinas Cisne Molinos Cunaco Sociedad Anónima. Esta es la marca. Su página web original es www.molinoscunaco.cl. Ellos están ubicados generalmente en el sur de Chile, Harinas Cisne, pero acá en Santiago encontramos cercano a la sede de Duo QC a nuestro distribuidor directo de esta marca, que correspondería a la distribuidora Harinas El Cisne Sociedad Anónima. La ubicación de nuestro distribuidor de harina correspondería a la dirección Diego Portales 2213 en el local 4 dentro de la comuna de La Florida. Estos serían sus teléfonos: más 562-2358-0697 y más 569-9362-6939. La información que rescatamos nosotros, que fue el canal más directo que encontramos de la distribuidora, correspondería a su canal de Facebook, donde rescatamos la información, y también porque se generó un llamado a los teléfonos para consultar y realizar la cotización sobre la harina. Los valores de la harina requerida, en este caso, para poder producir nuestras marraquetas necesitamos harina perla sin polvos de hornear, la cual se vende en sacos de 25 kilos, que tienen un costo de 12.450 pesos. Acá está el afiche de Harinas Cisnes Molinos Cunaco Sociedad Anónima, que es nuestra distribuidora, y algunos otros productos que tiene también. Ahí está la dirección y sus teléfonos. Esta fotografía está extraída de la red social de Facebook, y también si se ingresa esta documentación se puede acceder al link de acceso y corroborar la información. Al ingresar a Facebook, según el periodo que estamos pasando de contingencia de COVID-19, ellos tienen un protocolo de atención
está determinado y expuesto ahí en la red social. Ese protocolo lo pegamos acá solo como referencia porque vamos a ignorar algunas indicaciones, por ejemplo en relación a los costos de despacho que se indican acá, porque a nosotros se nos solicitó dentro del ejercicio aplicar otro criterio para calcular el costo de despacho. Entonces vamos a seguir esa línea. Las indicaciones de la distribuidora en contingencia de COVID-19 serían: estimados clientes, a pesar de la cuarentena total en la región metropolitana, nuestra distribuidora de harina sigue en funcionamiento, recordándoles que deben asistir con su debido permiso para realizar compras. Aquí les dejamos algunos datos para tener en cuenta. Se realiza despacho a domicilio con un mínimo de 5 sacos por compra y con un valor adicional de 3.000 pesos en las comunas de La Florida y Puente Alto. Consultar valor del despacho por otras comunas. Los precios de la harina son los mismos por mayor y al detalle. Se puede hacer precio por mayor realizando una compra de al menos 50 sacos para negocio presentando su respectiva patente o RUT del Servicio de Impuestos Internos. Estamos ubicados en la comuna de La Florida, en Diego Portales 2213, en el local 4. Somos consignatarios del Molino El Cisne, Harinas Cunaco, así como nosotros existen otros 10 locales más que trabajan con el molino de la misma forma. Para realizar pedidos o consultas, comunicarse con los siguientes números: al teléfono fijo, que sería 2235 80 697, y al teléfono celular, que sería más 569 9362 6939. Los horarios de atención serían de lunes a sábado durante la mañana de 9 horas a 13:30 horas y de lunes a viernes en la tarde de 15 a 18 horas. Entre las 13:30 horas y las 15 horas es horario de colación. El molino, por temas de contingencia y alta demanda de harinas blancas, no está envasando harina integral en ningún formato. Los esperamos. Acá abajo dejamos designada una nota que, debido a las indicaciones del ejercicio para el cálculo de la colocación de orden aplicada como el cálculo de transporte, ignoraremos lo que se indica acá sobre el costo de despacho en la comuna donde se ubica nuestra panadería, que es en Puente Alto, y según las indicaciones nos debería costar el despacho de 3.000 pesos adicionales al costo de pedido, solicitando como mínimo 5 sacos. Esta información la vamos a ignorar. En relación a la receta, nuestra receta base corresponde a una receta de marraqueta que nos permite generar 14 unidades de marraqueta, donde para la masa necesitamos 1 kilo de harina, 20 gramos de sal fina, 600 gramos de agua fría, 30 gramos de levadura fresca, aceite vegetal para pintar las marraquetas. Esto que aparece aquí corresponde a indicaciones en relación a la cocción, y la fuente sería una receta que obtuvimos de YouTube, quien el cocinero original corresponde a Itzvan Molnaro, y su Instagram es este que aparece aquí, Itzvan Molnaro Oficial, donde él explica cómo realizar la marraqueta. Es necesario entender también cómo está conformada la marraqueta para poder ir calculando sus medidas. ¿A cuánto corresponde una marraqueta realmente? Una unidad de marraqueta corresponde a 2 de los 4 cuartos en los que está dividida. Cada unidad pesa 100 gramos y posee entre 200 sin miga y 280 con miga, correspondiente a las calorías. Esta es la duda que siempre ha existido: ¿esto es una marraqueta o esto es una marraqueta completa? Y en este caso estamos diciendo que solo esta parte corresponde a una marraqueta. Acá aparece otra fotografía donde se explica también. Esto corresponde a una marraqueta y esto también corresponde a una marraqueta. Es decir, aquí hay 2 marraquetas y esta es una mitad de una marraqueta. Acá aparece otra definición donde la marraqueta es un pan
que es regional de Chile. En la zona costera se conoce como pan batido o pan francés. En la mayoría de Chile se conoce como marraqueta, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Es una pieza de pan fermentado con manteca semi-rectangular, la cual está dividida en 4 partes transversales, como lo veíamos anteriormente. Acá están las 4 partes. Transversales porque el corte es transversal, de los cuales se puede separar en 2 partes iguales, que serían estas. 2 partes iguales ahí y ahí. Cada pieza completa de pan equivale en realidad a 2 marraquetas, es decir, todo esto corresponde a una pieza y esto son 2 marraquetas, 1 y 2. Y cada unidad puede dividirse en 2 partes, es decir, medio pan. Cada unidad se divide en 2 partes, este sería media marraqueta, como dice ahí. Cada pieza entera, es decir, 2 marraquetas, pesa 200 gramos aproximadamente. 1 kilo de marraquetas equivale a 5 piezas de pan, es decir, 5 por 2, 5 piezas por 2 marraquetas cada una corresponde a 10 panes dentro de 1 kilo de pan de marraquetas. Acá dejé adjuntada la fuente para que se pueda corroborar esa información. Requerimientos del insumo de la harina. Acá vienen las referencias que nosotros consideramos dentro de las averiguaciones que hicimos en relación a distintas panaderías o panaderos que nos podían otorgar la información. De comienzo fue difícil porque es difícil que alguien que tiene un negocio entregue sus secretos de cómo realiza su producción. Entonces se nos negó la información, pero logramos tomar algunos casos de los cuales tenemos algunas referencias en general. Entonces, según nuestras averiguaciones, hemos podido consultar en un par de panaderías cuál es su producción diaria cuál es su producción diaria aproximada en la cual nos basamos para este ejercicio. Se encontró que existen diferencias en el rendimiento de la harina según el tipo de pan, que ya sea ayuya o marraqueta. Por ejemplo, el rendimiento de la ayuya. En el caso 1, se nos indicó que 25 kilos de harina nos servían para realizar una producción y consumo diario que va entre 49 a 50 kilos de pan del tipo ayuya. Y en el segundo caso se nos indicó que 25 kilos de harina nos generarían una producción y consumo diario de entre 30 kilos de pan del tipo ayuya. De 30 kilos de pan del tipo ayuya. Según el rendimiento de las marraquetas, que es lo que nos interesa a nosotros, obtuvimos 3 casos para analizar y para tomar como referencia. En el caso 1, se nos indicó que 25 kilos de harina generarían una producción y consumo diario de 30 kilos de pan del tipo marraqueta. En el caso 2, 25 kilos de harina generarían una producción y consumo diario de 28 kilos de pan del tipo marraqueta. Y en el caso 3, se nos indicó que 25 kilos de harina generarían una producción y consumo diario de 33 kilos de pan del tipo marraqueta. Entonces, la cantidad de kilos de pan de marraqueta a producir por 25 kilos de harina sería cercano a los 30 kilos de pan en promedio, entre 30 a 33 kilos. Nota: los fines de semana, entre paréntesis sábado y domingo, la producción debe aumentar un 50% respecto al promedio de lunes a viernes. Eso lo tenemos que considerar, esta va a ser nuestra referencia y eso lo tenemos que considerar para calcular los días sábados y domingos. Eso lo vamos a realizar posteriormente. En estos momentos lo único que estamos realizando es mostrar datos e información para poder empezar a calcular lo necesario y que nuestro ejercicio tenga sentido. Acá se realizaron cálculos en relación a
al rendimiento de la harina en base a nuestra receta. Por ejemplo, en la misma receta dice que 1 kilo de harina produce 14 marraquetas en total, y 14 marraquetas corresponde a 7 piezas de marraqueta. 14 marraquetas equivalen a 1,4 kilos de pan del tipo marraqueta. Entre paréntesis, esto equivale a las 7 piezas indicadas anteriormente, que divididas en 5 piezas formarían 1 kilo de pan. Esto nos daría en total la cantidad de kilos por 14 marraquetas. Pero nosotros en nuestros cálculos posteriores vamos a basarlo solo en 1 kilo de marraquetas, puesto que en nuestra receta nos permite generar 1 kilo con 400 gramos de marraqueta, pero vamos a considerar solo 1 kilo de producción de marraquetas. Entonces, 1 kilo de harina genera una producción de 1,4 kilos de pan de tipo marraqueta. 25 kilos de harina generarían 175 piezas de marraqueta. Es decir, acá multiplicamos 25 kilos por 7 piezas por kilo que se generan, nos darían 175 piezas de marraqueta a producción dentro de los 25 kilos de harina. 25 kilos de harina equivalen a 87,5 marraquetas producidas. Lo redondeamos a 87 marraquetas disponibles para la venta, ya que no podemos vender la mitad de una marraqueta. 25 kilos de harina equivalen a 35 kilos de pan del tipo marraqueta. Entre paréntesis, esto se calcula dividiendo 175 piezas producidas en 5 piezas que hacen 1 kilo de pan. Es decir, en 25 kilos de harina podemos producir 35 kilos de pan del tipo marraqueta. Esto está cercano a la producción diaria que tenemos que tener en promedio. Acá está una fotografía del proceso de preparación, que a la izquierda corresponde al proceso de preparación, y la segunda a la derecha corresponde al término de la cocción de la marraqueta. Según el cálculo de colocación, se nos dice: considera el precio de colocación de orden como costo de transporte, asumiendo que la panadería se encuentra ubicada en la dirección de Duoc UC Puente Alto. Calcule 1.000 pesos por cada kilómetro entre su proveedor de harina y su panadería. Debe medir distancias desde Google Maps y otras aplicaciones y adjuntar imagen. La dirección de destino del despacho de la harina por ubicación de la panadería en Duoc UC de Puente Alto corresponde a Avenida Concha y Toro a Avenida San Carlos 1340 en Puente Alto, la región metropolitana. Y la dirección de la distribuidora de harina correspondería a la distribuidora Harina El Cisne Sociedad Anónima, es en Diego Portales 2213 en la comuna de La Florida, en la región metropolitana. Según Google Maps, este sería el mapa, que nos da una distancia de 6,2 kilómetros de distancia, el cual multiplicado por los 1.000 pesos de recorrido por cada kilómetro nos daría 6.200 pesos por costo de colocación y despacho. Lo que sigue aquí son indicaciones adicionales que se nos indicaron para generar el ejercicio. Ahora vamos a revisar el desarrollo del ejercicio desde la planilla. Ejercicio: control de inventario de harina en bodega para una panadería ubicada en Duoc UC de Puente Alto. El primer paso es determinar y anotar los consumos diarios de las marraquetas durante el mes solicitado. El consumo es de un mes. Lo primero que hicimos es anotar las semanas. Esta es la primera semana, que corresponde del día 1 al 7, de lunes a viernes, y luego sábado y domingo. Acá van los 7 días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo la segunda semana hasta cumplir los 30 días. Segunda semana
tercera semana, cuarta semana, quinta semana. Calculamos los consumos promedios de cada día, de los días lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, de los sábados y de los domingos. Calculamos eso de lunes a viernes, porque posteriormente calculamos sábado y domingo sumándole el 50% del consumo promedio, que en este caso estos consumos nos darían un consumo promedio de 30 kilos diarios de consumo. Hasta el viernes. De aquí hasta el viernes. 30 kilos de consumo diario en promedio. Ya. Acá está. De lunes a viernes nos daría 30 kilos de consumo diario. Y el 50% del promedio del consumo de lunes a viernes correspondería a 15 kilogramos de marraquetas. Acá estamos hablando siempre de marraquetas, porque es la mitad de esto. Este es el 100% dividido por 2 nos da 15, que sería el 50% de a sumarle al consumo semanal en promedio, que es de 30. Entonces acá para calcular el consumo del día sábado y del día domingo tenemos que sumarle al consumo promedio de la semana, que son 30, los 15 kilos de marraqueta, que corresponderían al 50% de ese mismo consumo, y nos daría 45 kilos de consumo por el fin de semana. Y esto lo anotamos acá. Los días sábado y los domingos tendremos ese consumo con un 50% adicional del consumo de la semana. Entonces posteriormente lo que tenemos que hacer es generar el consumo total, calcular el consumo total del mes, de la producción de marraquetas del mes. Para esto podemos sumar todo esto completo, que nos va a dar 1205 kilos de marraqueta. Estamos hablando de kilos. O podemos también sumarlos hacia abajo por día, me da 150 kilos así, hacia abajo, y después lo sumo todo y me daría lo mismo. 1205 kilos de marraqueta en producción mensual. Nota: los valores de consumo de lunes a viernes nos dan en promedio un consumo semanal de 30 kilos de marraqueta de venta al día. Se nos pide en el ejercicio que al consumo del fin de semana le sumemos el 50% de aumento en la demanda según el promedio semanal, lo que nos da un consumo diario cada día del fin de semana aproximado de 45 kilos al día. Teniendo esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es el segundo, donde debemos determinar los valores de consumo en medidas de harina y marraqueta, equivalencias a usar para los cálculos. Cálculos de consumo y rendimientos. Consumo total mensual serían 1205 marraquetas al mes. Harina usada al mes para la producción total de marraquetas en el mes correspondería a 86.061 gramos, que corresponde en realidad a 86.611 kilos de harina. La harina usada para una marraqueta es de 71,42 gramos. La harina usada para producir 1 kilo de marraqueta, que es igual a 10 marraquetas, correspondería a 714 gramos. ¿Cómo calculamos el uso de la harina usada por cada marraqueta? Porque
no usamos toda la harina del kilo para producir las marraquetas. Lo que hicimos fue calcular acá hice una tabla con los datos más resumida, pero para sacar el cálculo del consumo de la harina por cada marraqueta, lo que hice fue 25 kilos de harina corresponden a 35 kilos de pan, 25 kilos de harina corresponden a 35 kilos de pan del tipo marraqueta en producción, ya producidos. Y los 35 kilos de pan del tipo marraqueta equivalen a 350 marraquetas. Esto, ¿cómo lo sacamos? Dividiendo las 175 piezas que pueden crear los 25 kilos de harina por 2 marraquetas que corresponden a cada una de esas piezas. Me daría en producción 350 marraquetas por cada 25 kilos de harina. Ahora, acá está el paso importante, que cómo determinamos que 71,42 gramos de harina se usan por cada marraqueta. Lo que hicimos fue dividir 25.000 gramos de harina, lo dividimos por 350 marraquetas producidas por esos 25 kilogramos de harina, que equivalen a 25 gramos de harina, y esto nos da un total de 71,42 gramos de harina usada por cada marraqueta. Ya 714,2 gramos de harina se usan por 1 kilo de marraqueta, y eso lo calculamos multiplicando 71,42 gramos de harina usados por cada marraqueta por las 10 marraquetas que hacen 1 kilo. Entonces, en 1 kilo de marraquetas producidas usamos 714,2 gramos de harina. Ahora, usando 1 kilo de harina logro producir 14 marraquetas, y 71,42, que corresponde a la harina usada por cada marraqueta, si lo multiplico por 14 marraquetas, que son las que produce mi receta original, en la cual yo debo usar 1 kilo completo, me da como resultado 999,82 gramos de harina usada, por lo cual este razonamiento cuadra y equivale a que el consumo de harina por cada marraqueta sería de 71,42 gramos de harina usada. Así que todo nuestro ejercicio se basó en esa premisa, que la logramos corroborar. Ya teniendo estos datos, pasamos al siguiente paso, que es el tercero, y donde nos corresponde presentar la receta base de uso para nuestra producción de marraquetas y su rendimiento. Es lo mismo que acabo de decir, que la receta nos permite generar 14 unidades de marraqueta usando 1 kilo de harina, que eso es lo más importante, y lo demás ya lo nombramos. Luego pasamos al siguiente paso, que es el cuarto, donde debemos establecer los costos unitarios según la modalidad de compra diaria de la harina. Entonces, si nosotros compramos un saco de 25 kilos con un costo de 12.450 pesos, debemos calcular el costo unitario del kilo de harina para poder calcular posteriormente el valor del almacenamiento. Ya, entonces, para poder calcular este monto del unitario de la harina, lo que hacemos es dividir 12.450 por 25 kilos. Acá arriba está. Y eso nos da un valor por kilo de harina de 498 pesos. En el quinto paso, debemos determinar el costo de colocación en base al costo que se nos indica en el ejercicio que debemos calcular por el despacho. Esto es, considerar el
el cobro de 1.000 pesos por kilómetro de distancia entre el proveedor y nuestro local en la sede Duoco C, Puente Alto. Es lo que habíamos indicado anteriormente, pero acá está realizada con la fórmula. Entonces la distancia es de 6,2 kilómetros. Y a esto debemos calcularle un costo de 1.000 pesos por kilómetro recorrido. Para esto lo que hacemos es multiplicar los 6,2 kilómetros por los 1.000 pesos, que nos daría un valor del costo de colocación que nos sirve para el posterior cálculo del LEC, del lote económico de compra. Sería de 6.200 pesos el costo de despacho como costo de colocación. Luego pasamos al paso 6, donde debemos calcular el valor del almacenamiento, que corresponderá al 10% del valor del producto. Esto se calcula sacando el 10% del valor del kilo del producto, que en este caso es la harina. Entonces, el valor de la harina por kilo era de 498 pesos, y a esto le sacamos el 10%, que quedará como costo de almacenamiento, que corresponderá a 50%. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el valor de la harina por kilo de 498 pesos por el 10%, que nos daría como resultado 50 pesos. También lo necesitamos para calcular LEC. El siguiente paso, que es el 7, debemos calcular la cantidad de sacos por comprar que necesitaremos al mes para la producción total. Esto es aproximado. También generamos una tabla donde sacamos algunos cálculos, donde el total mensual de marraquetas era de 1.205 kilos de marraqueta de consumo al mes. La harina usada para una marraqueta era de 71,42 gramos. La harina usada para producir 1 kilo de marraquetas es igual a 10 marraquetas, era de 714 gramos. El precio del saco de 25 kilos de 12.450 pesos. El total de la harina requerida en el mes es de 860.611 gramos. El total de kilos de harina requeridas en el mes sería de 860.611 kilos de harina. En el mes. La marraqueta por producir al mes sería de 12.050 marraquetas. Esto, ¿cómo lo sacamos? Lo que hicimos fue multiplicar el consumo total de marraquetas, el consumo total de kilos de marraqueta, porque cada kilo contiene 10 marraquetas, y acá tenemos 1.205 kilos de marraqueta. Lo multiplicamos por 10 marraquetas cada kilo, y esto me da 12.050 kilos, 12.050 marraquetas, unidades de marraqueta a producir en el mes. Sacos de 25 kilos por comprar al mes sería de 34,42. Total de sacos de 25 kilos a comprar al mes por un costo de 428.584 pesos al mes. Esto hay que redondearlo, es decir, 35 sacos de 25 kilos me dan a invertir por el mes 435.750 pesos. Estos costos los estoy sacando, los sacamos así como referencia para poder ir encontrándole lógica a lo que vamos haciendo. Dividimos esto en dos pedidos según lo que calculamos más abajo, según el LEC. Nos daría dos pedidos de 17,5 cada 15 días, que esto lo teníamos que redondear, es decir,
18 sacos de 25 kilos habría que pedir cada 15 días, con una inversión de cada pedido de 224.100 pesos por cada vez que realizamos el pedido de los 25 kilos. Vamos a pasar al siguiente paso, que sería el octavo, y tenemos que preguntarnos: ¿conviene vender y producir pan? Eso no es necesario, yo lo hice solo para tener referencias y saqué información de internet donde dice: ¿cuánto cuesta hoy un kilo de pan? Según la ODEPA, el promedio del precio del kilo de pan en el sector sur de Santiago es de 1.226 pesos, que sube a 1.293 en el sector norte y 1.380 en el oriente de la capital, a 1.445 en el poniente e incluso salta en promedio a 1.690 en el centro. La referencia de esta noticia es del 27 de marzo del 2020. Entonces, tenemos 1.205 kilos de marraqueta demandados al mes. Ya. Y el precio del kilo de pan según el sector corresponden a estos precios según el sector, y generando una venta de producción total por el mes en referencia a los 1.205 kilos que necesitamos de producción al mes, generan una venta con estos valores. Estas serían las ventas, es decir, el precio total a cobrar a los clientes según esa producción en promedio. Y nuestra inversión mensual dijimos que era de 435.750 pesos, lo cual generaría una ganancia, que sería la diferencia entre estos dos montos de estos valores. Esta es la ganancia por mes, según este razonamiento. Pero esta ganancia está considerando solo la inversión de la harina, y a esto es necesario también descontar el uso de los demás ingredientes y los gastos de producción, como son el uso del gas, del agua, la luz y además de los recursos humanos. Así que esto es una referencia a simple vista. Bien, luego sigue el noveno paso, que sería aplicar las fórmulas que usaremos para determinar el inventario básico de este ejercicio, que es lo que se nos solicitaba. Primero que todo vamos a comenzar con el LEC, y es que el LEC corresponde al lote económico de compras. El lote económico de compras es un modelo clásico de cantidad fija de pedidos, es decir, calcula cuánto comprar cuando el inventario cae a un nivel determinado. La finalidad de este modelo es minimizar los costos de hacer nuevos pedidos y los costos de mantener inventarios. El punto mínimo de la suma de ambas curvas determina la cantidad denominada lote económico de compras o lote económico de reposición. Para calcular el lote económico de compras, la fórmula corresponde a sacar la raíz de la siguiente fórmula: 2 por el costo del pedido por el consumo dividido en el costo de almacenamiento. Entonces, para poder realizar este cálculo, lo que hicimos fue sacar los datos necesarios: el consumo total de harina por kilogramo de marraqueta, es de 714 gramos. El costo de almacenamiento dijimos que eran 50 pesos, el costo de hacer el pedido de 6.200 pesos, el costo unitario de la harina por kilo sería de 498 pesos. Entonces, lo primero que hicimos fue generar esta fórmula, que sería 2 por el costo del pedido, sería 2 por el costo del pedido, que serían 6.200, por el consumo por el kilo de marraquetas, que sería de 714 gramos, y a esto lo dividimos por el costo del almacenamiento, que era de 50 pesos. Este es el valor que nos da esa fórmula.
Ya. A esto le teníamos que sacar la raíz, que esto no debe olvidarse. Entonces le sacamos la raíz y nos da como resultado lo que corresponde al lote económico de compras, que serían 422 kilos. ¿A qué corresponde esto? Corresponde a cada cuántos kilos debemos hacer una nueva compra. Es decir, cada 422 kilos de harina tenemos que realizar una nueva compra. Es la cantidad de kilos que solicitaré por pedidos. Esto quiere decir que debo hacer pedidos de 422 kilos de harina. Ya, entonces, si debo hacer 422 kilos, o sea, pedir 422 kilos de harina al mes, eso no lo tengo tan claro si es al mes. A ver, voy a revisar esa información. Ya, acá lo que vamos a hacer es calcular cuántos sacos de harina necesito para completar el pedido del LEC, del lote económico de compras. Bien, que serían 422 kilos. Y para esto lo que hago es dividir el monto del LEC, que son 422, lo divido en 25 kilos de harina, y eso me da un total de 16,87 kilos. Perdón, 16,87 sacos de 25 kilos cada uno. Esta información no se puede poner así, de esta manera, por lo cual hay que redondearla. Y estos sacos los dividí también en dos pedidos, y me da 8,433. Tampoco puedo mantenerlo de esta manera, entonces lo tengo que redondear. Y necesito pedir sacos de 25 kilos cada 15 días, que sean 9 sacos. Nueve sacos para que me den en total 18 sacos. 18 sacos de kilos en total por el mes. Esto acá como que me hace sentido. Por la razón de que acá igual me da 18 sacos por kilo a pedir al mes. Perdón, pero me los da por cada 15 días. Entonces tendría que pedir 18 sacos cada 15 días. Porque el total de los sacos al mes que necesito pedir, necesito para cubrir la harina total que necesito al mes son de 35 sacos. Y eso, al dividirlo por 2, redondeando, tendrían que ser 18 sacos cada 15 días, en 2 pedidos. Entonces nosotros quedamos acá, donde la cantidad de pedidos por hacer lo determinamos dividiendo el consumo total, que correspondía a correspondía a 714 gramos por kilo. Lo tengo que dividir por el total del LEC, que eran 422, y eso me da 1,7 pedidos por hacer. Y esto lo tengo que redondear, y eso quiere decir que voy a tener que hacer dos pedidos al mes. 2 pedidos al mes de 422 kilos, que esto correspondía a 18 kilos. 18 kilos por cada pedido.
Entonces, ¿cada cuánto comprar? Esto yo lo debo calcular dividiendo los 30 días del mes por la cantidad de pedidos, que en este caso serían 30 dividido en 1,7 pedidos. Me da 18 días. Cada 18 días tendrá que pedir. Pero, como esto no está redondeado, yo necesito ocupar la fórmula anterior redondeada. Entonces, lo que hago es dividir 30 días del mes por la cantidad de pedidos, que serían 2. Entonces tengo que pedir cada 15 días. Cada 15 días voy a pedir 18 sacos de harina de 25 kilos, que me completen 422 kilos de harina. Entonces son 422 kilos de harina al mes, y 400 kilos de harina dividido por 14 marraquetas que hace cada kilo, da como resultado 30 kilos en promedio a mantener en producción diaria durante el mes. Por lo cual esto cuadra, esta información cuadra. Teniendo toda esta información y sacando conclusiones de que la información va cuadrando, debemos calcular lo que se nos solicitó, que es la existencia mínima. La existencia mínima es el control de existencias mínimas. Es el nivel mínimo de stock que debe mantenerse en existencia para satisfacer a los clientes en la empresa. Está enfocado a la conservación en los almacenes del departamento de mantenimiento, de lo más estrictamente necesario. Para calcular la existencia mínima es necesario multiplicar consumo máximo por tiempo de reposición máxima más el stock de seguridad y factores especiales. El stock de seguridad y factores especiales lo determinamos nosotros según nuestro criterio, el criterio de nuestro negocio. Entonces, paso siguiente sería el paso número 10, que es determinar los consumos mínimos, máximos y promedios de nuestra producción mensual. Entonces, vamos a determinar el consumo de marraquetas. Como nuestra primera tabla correspondía a la producción de marraquetas, lo que primero vamos a sacar son los consumos mínimos, máximos y en promedio de las marraquetas. Ya, entonces esto nos dio consumo mínimo de 27 marraquetas, consumo máximo de 27 kilos de marraquetas, el consumo máximo también nos dio 45 kilos de marraqueta, y en promedio nos da 36 kilos de marraqueta, que se saca promediando los consumos mínimos y máximos del mes. Esto es en relación a las marraquetas, pero esto nos sirve para posteriormente sacar el consumo de la harina por cada uno de estos consumos de marraqueta. Entonces, para calcular el consumo de la harina durante el mes, para esto necesitábamos esta tabla de porcentaje de harina usada por cada kilo. Entonces, en un kilo de harina usamos 1000 gramos, o sea, un kilo de harina tiene 1000 gramos de harina, que equivale al 100% del producto en kilo. Ya, y la porción de harina por un kilo de marraquetas usada es de 714 gramos, como dijimos anteriormente, y esto en porcentaje equivale a un 71% de harina usada por kilo de marraqueta. Entonces acá estamos calculando por kilos, y para sacar el porcentaje de harina usada, lo que hacemos es multiplicar este valor
multiplicar el valor del consumo mínimo, por ejemplo, por el porcentaje de harina usada por kilo. Y eso nos va a ir dando el valor mínimo y máximo del consumo de harina durante el mes y también el promedio. Entonces, estos mismos valores los multiplicamos por el porcentaje de harina que debía tener según cada kilo. Y nos dio los consumos de harina mínimo, máximo y promedio durante el mes. Consumo mínimo promedio de harina sería de 19 kilogramos. Consumo máximo de harina promedio en el mes sería de 32 kilogramos. Y el consumo promedio sería de 26 kilogramos de harina en el mes. Ya en el siguiente paso, que sería el paso 11, debemos determinar el tiempo de reposición mínimo, máximo y promedio. Esta vez corresponde a datos inventados, pensando en los tiempos de demora de despacho de nuestro proveedor. El tiempo de reposición es el tiempo es el periodo de tiempo que está comprendido desde que alcanza el punto de reorden hasta que el nuevo material es recibido en el almacén, generalmente para llegar al nivel máximo de inventario. ¿Qué refleja el punto de reposición? El punto de reorden es la cantidad mínima de existencia de un artículo, de modo que cuando el stock llega a esa cantidad, el artículo debe reordenarse, es decir, hacer un nuevo pedido. Este término se refiere al nivel de inventario que activa una acción para reponer ese inventario en particular. Ya, quedando claro esa información, lo que hicimos fue generar según nuestros criterios, los tiempos de reposición mínima y máxima que nos podría haber dado nuestro proveedor para el despacho del pedido que nosotros le estábamos haciendo. Entonces consideramos que nos daba un tiempo de reposición mínima que es de 2 días en promedio. Un tiempo de reposición máxima de 4 días en promedio, 4 días, un tiempo de reposición máxima y un tiempo de reposición en promedio de 3 días. Esto nos va a servir para generar las fórmulas posteriormente y es necesario totalmente. En el paso 12 aplicamos la fórmula para el cálculo de la existencia mínima. Bien, en el paso 13 debemos preguntarnos antes, ¿los consumos mínimos, máximos y promedios corresponden a consumos diarios o mensuales? Esto porque corresponde en este caso a consumos diarios, pero esto es relevante porque en este ejercicio específico solo debemos llegar y aplicar la fórmula. En el caso de ser mensuales, los montos serían mucho mayores, y al multiplicar por la cantidad de los días del mes, y desde ahí tenemos que calcular el consumo diario para recién aplicar la fórmula. Entonces, acá determinamos que los consumos eran diarios, así que tenemos que solo aplicar la fórmula. Vamos a empezar con la existencia mínima. Para poder sacar la existencia mínima, la fórmula es consumo máximo por el tiempo de reposición máxima más el stock de seguridad y los factores especiales. Perdón. En este ejercicio vamos a calcular ambos casos, con stock de seguridad y factores especiales y sin stock de seguridad, solo para tomar como referencia y para poder ejercitar esa modalidad. Entonces, ¿cómo calculamos el stock de seguridad? A ver, determinamos el consumo mínimo, máximo y promedio de la harina, que es de estos valores, 19, 32 y 26. Lo que hicimos para calcular el stock de seguridad a aplicar es analizar cuál es la diferencia entre el consumo mínimo y máximo, que sería de 41% de diferencia entre sus valores. Pero vamos a determinar solo la mitad de la diferencia
como stock de seguridad para tener stock extra, solo de seguridad en caso de que se nos solicite más. Y esto corresponde a dividir la diferencia en porcentaje por 2, me daría un 20% de stock de seguridad en diferencia, que corresponde a 7 kilos a mantener como stock de seguridad extras por mes. Entonces, determinamos nuestro stock de seguridad, que son 7 kilos, determinado según nuestro criterio, que fue dividir la diferencia por 2, es decir, solo un 25% de aumento del consumo de la producción en promedio diario. Perdón, un 20%. Calculamos la existencia mínima sin el stock de seguridad, que correspondería a 29 kilogramos, aplicando esta fórmula, el consumo máximo por el tiempo de reposición, que son los datos que tenemos arriba, más el stock de seguridad, que en este caso sería 0, porque no lo estamos aplicando. Y aplicándole el cálculo del stock de seguridad sería 136 kilos con mantención de stock de seguridad. ¿Ya? Luego de esto vamos a calcular la existencia crítica. La existencia crítica es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el caso que fallen los suministros normales de los proveedores. La existencia crítica se calcula restando existencia mínima menos, entre paréntesis, el consumo promedio por el tiempo de reposición promedio. También lo calculamos en base a si era con o sin stock de seguridad. Entonces, consideramos la existencia crítica con stock de seguridad, tomando la existencia mínima con stock de seguridad y sin stock de seguridad. Y esto nos da como resultado de existencia crítica 51 kilogramos de existencia crítica de harina sin stock de seguridad y 58 kilogramos de harina de existencia crítica con stock de seguridad. Finalmente vamos a calcular la existencia máxima, que es el nivel máximo de stock de mercaderías o de materiales a mantener en bodega para evitar el sobreabastecimiento que representa el exceso de mercaderías, y por consecuencia dinero amortizado y ocioso, por lo que los gastos de operación se elevan. Se determina a través del consumo y el tiempo de reposición máxima. Entonces, la fórmula para calcular la existencia máxima es existencia mínima, que es la que vamos a calcular con y sin stock de seguridad, menos el consumo mínimo por el tiempo de reposición mínimo, más el lote económico de compras. Entonces, calculado esto, la existencia máxima sin stock de seguridad quedaría en 512 kilogramos de harina a mantener máximos sin stock de seguridad y 519 kilogramos de harina de existencia máxima de harina considerados a mantener con stock de seguridad. En el punto 14 debemos preguntarnos, ¿todos estos valores calculados según las fórmulas tienen o no tienen coherencia? Y si tienen alguna lógica. O sea, al revisar sus valores corresponden a valores de máximos, mínimos y críticos según las definiciones correspondientes, y si cumple una coherencia dentro de nuestros datos de la bodega. Estos van a corresponder efectivamente a nuestros niveles de stock del producto en la bodega, y en este caso estamos revisando la bodega de la harina. Finalmente,
vamos a generar el resumen de toda la información que hemos visto y de los puntos específicos que teníamos que calcular con una visualización de los datos. Entonces, el LEC correspondía a 422 kilogramos de harina. El consumo de harina, 422 kilogramos de harina por pedido a realizar. El consumo de harina al mes sería un consumo máximo de 32 kilogramos, mínimo de 19 kilogramos y un consumo promedio de 26 kilogramos, que se puede visualizar en este gráfico. Aquí está el consumo promedio. 32 el consumo máximo, el consumo mínimo. Con un consumo promedio de 26 kilogramos. Luego vamos a hacer una comparación finalmente de las existencias máximas, mínimas y críticas con stock de seguridad y sin stock de seguridad. Primero, sin stock de seguridad, nuestra existencia máxima de kilos de harina sería de 512 kilogramos. Existencia mínima a mantener sería de 129 kilogramos. Y una existencia crítica ya sería de 51 kilogramos a mantener en el mes. Y los niveles de existencia de harina en la bodega con stock de seguridad nos generarían una diferencia de existencia máxima de 519 kilogramos a mantener de harina como máximo. Como mínimo 136 kilogramos de harina y como existencia crítica ya lo deberíamos considerar a los 58 kilogramos de harina. Bien, esto sería toda la explicación del ejercicio. Sé que fue un poquitito largo, pero es necesario a veces para poder entender bien la información. Vuelvo a reiterar que en este trabajo estuvimos trabajando Carla Cabello, Cecilia Arancibia y Catherine Paineville. Y con esto me despido, agradeciendo la oportunidad de aprender a través del ejercicio.